Ya está grabando. Listo. Ok, bueno, buenas tardes. Mi nombre es Gustavo Terrera de Argentesting y tenemos acá en este espacio virtual a Javier Rey, CEO de CrowdArt, persona a la cual conozco hace varios años, que nos está acompañando en todos los eventos que hemos hecho de Argentesting en estos últimos años. Y en esta oportunidad nos va a estar contando acerca de qué ocurre en este momento de la cuarentena y si es una oportunidad verdadera para poder chequear la salud de todos nuestros productos de software. Bienvenido, Javier. Buenas tardes y muchísimas gracias por estar presente acá. Hola Gustavo, muchas gracias. Gracias a vos por la invitación. Quieras, puedes compartir lo tuyo y yo estopeo acá. Bueno. Ya puedes compartir. Así okay. No te demoro más. Buenísimo. No tengo el screen sharing habilitado, me parece, Gus. Me tenés que habilitar vos, me parece. ¿Ahora, Javier? Hola. Ahí sí, ahí me... Bien, buenísimo. Segundo, me está pidiendo permisos. Me está haciendo que salga y vuelva a entrar. Para compartir. No sé por qué. Ahí está. Ahí está. ¿Se ve mi compu? ¿Se ve, Gus? Sí, se ve, Javier. Bueno. Bueno, este webinar un poco lo dimos hace un mes más o menos en otras regiones, por eso digamos la presentación está en inglés, pero básicamente la idea es compartir un poco cómo vemos una oportunidad en esta cuarentena, digamos, que nos tomó por sorpresa a todos esta situación de la pandemia, y cómo encontrar una oportunidad relacionada con este proceso y sacarle provecho a esta situación. Perdón, Javier. Se está viendo bien, ¿no? No se está viendo la presentación, se está viendo el keep. Ok, a ver. Ahí va. En un segundo. Se lo tengo que traer a este lado. Ahí arriba estoy viendo, ahí va, ahí. Perfecto. Bueno, perdón, ¿eh? No te preocupes, por favor. Perdón la improvisación. ¿Ahí se ve pantalla completa? Perfecto, una maravilla. Bueno. Bueno, les comentaba que la presentación está en inglés porque es una charla que dimos hace un par de meses, bueno, un mes y medio más o menos en Inglaterra, y queríamos aprovecharla para contarla acá también. Así que disculpen que esté en inglés la presentación, voy a darla en español igual, pero después la compartimos. Bueno, ¿cómo vemos esta situación de la pandemia, ¿no? Esto nos generó como una nueva realidad. Nosotros decimos que nos cambiaron muchos hábitos que hasta ahora eran una cosa común y ahora a partir de la cuarentena se convirtieron en un problema. Básicamente lo que entendemos es que
con el COVID-19 muchas cosas normales que hacíamos hasta antes de la cuarentena, ahora se convirtieron en cosas difíciles de hacer o que cambiaron su formato, ¿no? O sea, desde comprar simplemente la comida, digamos, que ir al supermercado o comprar indumentaria, lo que fuera, se transformó en una actividad que se podía hacer desde casa, pero como que ahora estamos obligados a hacerlo desde casa, ¿no? A través del e-commerce. La educación tuvo que dar un vuelco muy, muy rotundo. Al no poder asistir los chicos a clases, también se desarrolló mucho, obligó a las escuelas a tener que transformarse digitalmente y pasar de un modelo on-site a un modelo remoto de la noche a la mañana, lo cual generó mucho estrés y muchos cambios para instituciones que no estaban preparadas para hacer eso. Bueno, a la vez el tema del delivery, ¿no? O sea, se enfocó muchos procesos de distribución, se vieron estresadas su demanda, básicamente por este proceso donde nadie puede salir a la calle a comprar sus cosas, sino que tiene que recurrir a una entrega pactada previamente. También el gran cambio fundamental es, digamos, cómo trabajamos, ¿no? Que es, bueno, esto que estamos haciendo ahora justamente tiene que ver con eso, ¿no? O sea, en vez de poder reunirnos en un lugar y poder hacer una presentación, ahora tenemos que usar pantallas para eso y trabajar en forma remota, conectados casi 8 horas por día, bueno, lo cual hace difícil algunas actividades como cortar el horario laboral a un horario determinado, o sea, las reuniones se extienden, hay muchos correlatos adaptados a eso. Y además, bueno, obviamente esto provoca que toda la familia esté en casa, con lo cual se estresan las conexiones, se estresa la conexión domiciliaria, que por ahí no estaba preparada para tener, no sé, por ejemplo, 3 o 4 sesiones concurrentes de Zoom, y la cantidad de dispositivos que también obliga a que muchas familias han tenido que adquirir nuevos dispositivos. Y sin ir más lejos, en Argentina la venta de laptops creció un 50% en los primeros meses de la pandemia, cosa que nadie esperaba. Entonces, entendemos que hubo muchos negocios que salieron afectados negativamente, como los negocios indumentarios, los restaurantes, la hotelería, pero bueno, otros negocios, por el contrario, explotaron y tuvieron una demanda exponencial, digamos, por este proceso. Bueno, esto es un poco lo que resumía recién, ¿no? O sea, la actividad se redujo dramáticamente en muchas actividades, otras se suspendieron, y obligó a muchas empresas a hacer una transformación digital. Hace rato que venimos hablando de transformación digital por lo menos en Argentina y en Latinoamérica, pero esto es como que aceleró todos los procesos que ya estaban en marcha, y a los que no tenían un proceso de transformación digital en marcha los obligó a transformarse digitalmente para sobrevivir. Las ventas de e-commerce también crecieron exponencialmente, lo cual provocó que muchos no estén preparados para eso y que tengan que empezar a rediseñar sus portales y sus aplicaciones de venta en particular, con lo cual generó bastante estrés todo esto, ¿no? Nosotros igualmente vemos esto como una oportunidad. ¿Y por qué lo vemos como una oportunidad? Básicamente porque hay actividades que, como decía recién, se tuvieron que modernizar a la fuerza, y los sitios o los activos de software existentes, como sitios de e-commerce, etcétera, tienen que seguir operando e incluso operar en una manera mucho más confiable que lo que funcionaban antes de la pandemia, con lo cual generó mucho estrés en esas plataformas, en particular las de e-commerce. Digamos, por ahí los negocios de e-commerce que tenían un negocio tradicional o N cantidad de locales comerciales, y el canal de e-commerce lo tenían como un activo secundario, como un canal de venta secundario, como de presencia de marca, ahora se convirtió en el único canal de ventas posible. Entonces eso generó que esos sitios de e-commerce estén preparados y muchos probablemente hayan fallado con esta demanda. Bueno, esto es un poco lo que comentaba, digamos, la nueva normalidad del trabajo remoto.
además de poder conectarse remotamente a trabajar a la oficina, como muchos de nosotros tenemos que hacerlo, hay otros temas relacionados con eso, que es cómo dar seguridad a esas conexiones, cómo garantizar que los datos de nuestros clientes no sean robados en ese proceso de conexión remota, que hasta el momento de la cuarentena no estaban. Por ahí la VPN en una empresa era algo circunstancial que usaban algunos empleados que trabajaban en home office, y ahora es el canal central por el cual los empleados se conectan a la oficina, ¿no? A trabajar. Bueno, la transformación digital también obligó a que haya cada vez más dispositivos conectados a Internet. Y la incertidumbre, ¿no? O sea, cómo todos, entiendo que con esta cuarentena y con la pandemia, tuvimos y tenemos todavía un alto grado de incertidumbre de cómo van a ser las cosas cuando esto termine, y no sabemos muy claramente cuándo va a terminar tampoco, con lo cual hay muchos proyectos que se han detenido y muchos inversiones también se han detenido. En este proceso también nosotros entendemos que hay como una oportunidad para aprovechar este tiempo, en este momento. El otro día escuchaba un video que mencionaba que muchas de las grandes empresas que existen hoy, como Microsoft o Apple, Amazon, etcétera, nacieron en momentos de crisis y se hicieron muy grandes después de esas crisis. Entonces, nosotros entendemos que eso es una oportunidad. ¿En qué sentido? En el sentido de que en el momento en que todos están detenidos, si uno hace cosas en pos de acelerar sus transformaciones y estar mejor preparado para cuando termine la cuarentena, va a tener una ventaja competitiva, definitivamente, ante sus competidores, ¿no? Entonces, entendemos que ahí está la oportunidad, ¿no? Aprovechar este momento en donde hay muchas cosas que, o por demanda acelerada, o por necesidad, digamos, hay que mejorarlas, y a partir de ahí tener una ventaja competitiva, cuando al no haber la cuarentena podrían no haberla tenido esta oportunidad y seguir compitiendo en forma tradicional. Bueno, esto es un poco algunos ejemplos que buscamos en las noticias como para ejemplificar, digamos, los potenciales problemas que puede haber de todo tipo, ¿no? Desde temas de seguridad, o desde temas de performance, o de fallas en las aplicaciones que impidan el digital journey, o el camino que sigue un usuario dentro de un sitio web se vea interferido por problemas, ¿no? Algunos ejemplos, digamos, que citamos en las noticias que son de este año, ¿no? Por ejemplo, bases de datos que fueron robadas de sitios web, de e-commerce, en varios países. Esto genera, obviamente, además de un tema de datos y de pérdida de datos de clientes, potenciales problemas legales para las empresas que no tengan esos mecanismos de seguridad apropiados. Otro ejemplo, por ejemplo, son los portales de educación, digamos, ¿no? Hay portales de educación que tradicionalmente no han sido del todo seguros, porque nunca fueron foco de inversión muy alta en las escuelas. En general, las escuelas tienen un portal para por ahí compartir algún contenido, pero no ser la columna vertebral de todo el proceso de educación. Y ahora, bueno, entonces eso genera que ese riesgo se vea aumentado mucho más. Digamos, ha habido infinidad de casos y ejemplos al principio de esta pandemia, donde las clases de Zoom de los chicos eran hackeados los passwords, y entraba gente que no estaba invitada a esa clase de Zoom, con el consiguiente potencial daño que puede causar eso, ¿no? Otro ejemplo, con un retailer bastante grande en Estados Unidos, que fue el año pasado, pero que no deja de ser ilustrativo en lo que decía antes del e-commerce, cuando un error o un problema en un flujo de compras de un e-commerce puede generar una pérdida de negocio muy grande, en este caso unos 11 millones de dólares en este retailer, por tener potencialmente un error y un bug en ese proceso comercial. Y bueno, y después también las aplicaciones mobile, también hay
la reputación de que le dan los usuarios a las aplicaciones hoy es cada vez más importante, y en general uno cuando va a descargar una aplicación mobile mira la reputación de esa aplicación y cuántos reportes, qué calificación tienen esas aplicaciones. Y varias aplicaciones ha habido ejemplos bastante lamentables, donde hay aplicaciones muy bien pensadas, con muy buena interfaz de usuario, y que por problemas de performance empezaron a tener problemas en las transacciones, especialmente en el segmento de banca o de fintech, lo cual provocó que muchos usuarios se registren en forma masiva en esas wallets o billeteras digitales, y que al momento de utilizarlas hayan tenido problemas. Eso genera una pérdida de confianza en esas aplicaciones, que abandonan el uso. El abandono de uso de una aplicación móvil es muy rápido si esa aplicación tiene problemas, y recuperar esa base de usuarios instalada cuesta mucho, digamos, ¿no? Es un esfuerzo. Los que construyen aplicaciones móviles saben que eso es un objetivo bastante difícil de conseguir, y cuando genera una imagen negativa también es difícil de volver atrás. Bueno, entonces, ¿cómo entendemos las consecuencias de estas cosas, ¿no? O sea, muchas empresas por ahí no dedican parte de su presupuesto a hacer un proceso de control de calidad del código. En general, sobre todo las empresas más chicas o los startups, que obviamente tienen capital limitado, en general priorizan los features y priorizan que el desarrollo se haga en forma... ponen todas sus cartas en el desarrollo, y a veces y en la infraestructura que sostienen esas aplicaciones, y a veces no hacer un proceso de calidad adecuado genera defectos con consecuencias económicas que mencionaba en los slides anteriores, ¿no? Y eso al final termina dañando la reputación, que es uno de los activos más intangibles, más difíciles de conseguir. O sea, se tarda mucho en conseguir una buena reputación, pero se puede tardar muy poco en perderla. Entonces hay que estar atentos a eso. ¿Cómo podemos evitar estos problemas? Digamos, bueno, esta es una pregunta que por ahí muchas empresas estuvieron haciendo en esta cuarentena y se están haciendo, es si puedo sostener o no la demanda, o cómo puedo aumentar mis ventas a partir de que mis aplicaciones tengan un buen estado de salud y soporten el tráfico con el que están preparados, ¿no? Por eso nosotros lo que dijimos es, bueno, aprovechemos este momento, demos a las empresas más chicas o medianas, que por ahí hasta ahora no han invertido en este proceso, hacer como un health check, ¿no? Y poder hacer al menos un barrido básico de 4 tipos de test, que entendemos que son los más básicos para hacer por única vez, y a partir de ahí resolver esos problemas y reaccionar rápidamente. A veces las compañías ven el proceso de calidad como un lujo que tendrían que darse, que podrían darse cuando tuvieran más capital, y no necesariamente siempre es un proceso caro o difícil, y las consecuencias de hacerlo tempranamente generan mucho más valor que si se hacen tarde, cuando ya la reputación o los clientes o los datos se perdieron. Nosotros, como Encaudar, no sé si todos sabrán, pero bueno, nos dedicamos a hacer procesos de calidad. Estos son un poco los 6 pilares de servicios que poseemos, desde testing manual o exploratorio, testing automatizado con nuestra plataforma Lipia, test de seguridad para lo que es escaneo de vulnerabilidades en sitios web, performance y estrés, digamos, para poder validar que mi sitio web puede aguantar una demanda determinada de cantidad de usuarios en base a la base instalada, ¿no? Y también, obviamente, estos son algunos servicios adicionales que damos, como lo que es control de accesibilidad. Digamos, hoy por hoy en Argentina hay una ley que obliga a todos los sitios web a que sean accesibles para personas con discapacidades o con capacidades diferentes, y no todos los sitios cumplen con este estándar, básicamente, y es algo que se puede hacer bastante rápido y con muy poco esfuerzo, y evita potenciales problemas a futuro. También hacemos mentoring y coaching en equipos que quieren tener su propia autonomía y que necesitan poder armar sus propios procesos de QA con herramientas,
somos muy flexibles en ese modelo y enseñamos incluso a muchos de nuestros clientes a armar sus propios equipos para poder sostener estas prácticas en el tiempo sin depender de nosotros y tener independencia del proveedor, ¿no? Y esta es un poco la propuesta que hemos armado para empresas chicas o startups que están arrancando y que nunca hicieron un proceso de QA, o simplemente para empresas que no consideraron su proceso de QA seriamente hasta ahora y que ahora lo quieren considerar. Y lo que hicimos fue como una muestra, ¿no? Empaquetar 4 servicios que nosotros entendemos como esenciales para hacer un un health check, que consiste básicamente en hacer un test exploratorio primariamente para poder descubrir los errores más groseros, digamos, y mejoras potenciales. Después, obviamente esos bugs o esos errores y mejoras que se detectan hay que corregirlos con los programadores, con el equipo de desarrollo, y luego hay que validar que eso se haya corregido. Entonces, para eso lo que hacemos es automatizar un smoke pequeño de un subconjunto de esos tests, de manera de que podamos chequear en forma rápida los siguientes ciclos y que no haya que hacer ese proceso a mano y que demore el mismo tiempo que tardó la primera vez. También hacer un chequeo de performance y seguridad, esto lo hemos hecho como un opcional, que pueden sumarse al paquete, y a partir de ahí, dependiendo de la necesidad puntual, hacer un escaneo de seguridad, detectar vulnerabilidades, y un escaneo de performance, haciendo pruebas de estrés, llevando a los límites que el negocio necesita para validar mediante cargas simuladas que el producto de software o el sitio web está preparado para recibir esa demanda. Con estos 4, digamos, pasos, entendemos que se puede hacer un health check muy rápido. La duración de este proceso desde un mes, o sea, nosotros nos planteamos como desafío poder entregar valor de a una semana a la vez, y que en cada semana incorporar uno de estos procesos, lo cual lo hace muy rápido, digamos. En solo un mes ya se puede tener una foto muy, muy clara del estado de calidad de un producto de software, y obviamente trabajar en pos de mejorarlo para tener esas cosas resueltas. Acá les voy a contar un poquito rápidamente cómo venimos con el tiempo, Gus. Estamos bien, creo, ¿no? Estamos en la mitad. Les voy a contar un caso de estudio que hicimos hace poco, de justamente una startup en el Reino Unido, que tenía, básicamente era una plataforma para publicar información curada, digamos, o sea, información de Big Data procesada por esta empresa, que permite calificar distintas ciudades del mundo. En particular, esto estaba centrado en Europa, donde potenciales inversores podrían radicar su empresa. Entonces, ellos, a partir de un montón de datos que recopilaron durante muchos años, armaron índices asociados a cada ciudad, y en función de lo que necesitara cada compañía, como ser, por ejemplo, la facilidad para hacer negocios, cuán fácil es abrir una cuenta bancaria, cuán burocrático es un proceso de registrar una compañía, cuán fácil acceso hay a recursos capacitados, relaciones con universidades, bueno, etcétera, un montón de información que se encontraba disponible y que esta empresa la segmentó, la puso a disposición, y se pueden generar reportes a partir de esa aplicación y elegir el destino que más se adecue al negocio del inversor. En este proceso lo que hicimos fue, en cuestión de un mes, como decía antes, hacer un test exploratorio inicialmente. Luego, a partir de ese test exploratorio, se obtuvieron una cantidad de bugs y de problemas en la aplicación que no estaban a simple vista, porque la aplicación funcionaba para los clientes con una base de usuarios chica, pero no tenía mayores problemas así a simple vista. Pero detectamos muchos problemas que no estaban tan simples a la vista, como por ejemplo poder utilizar en distintos dispositivos con distintas resoluciones, en formato landscape o en formato portrait de pantalla, y ahí encontramos bugs que no habían sido testeados de presentación, bueno, varias cosas. Esos tests fueron automatizados, un subconjunto, como para que a medida que se fueran corrigiendo, esto sea un círculo virtuoso y se pueda ir
re-ejecutando esas pruebas en forma automática y no tener que hacer ese test exploratorio nuevamente a mano. Y luego, a partir de eso, hicimos un escaneo de seguridad en particular, donde detectamos algunas vulnerabilidades, como la falta de encripción de passwords en algunos servicios de backend, que cualquier hacker medianamente entrenado podía descubrirlo, y hicimos unas pruebas de estrés con un volumen determinado para poder detectar si iban a poder soportar la carga de usuarios que el negocio esperaba, ¿no? Y este caso particular es interesante porque esta empresa es una empresa muy chica, digamos, que recién, o sea, es hija de otras dos empresas que venían ya trabajando, una de Big Data y otra de consultoría, y se armó este startup como un spin-off de esas empresas. Entonces tenían inversión limitada, con lo cual no habían podido dedicar hasta ese momento, hasta que empezó la pandemia, mucha inversión en esto. Y con un proyecto de muy bajo costo y en muy corto tiempo pudieron obtener ventajas y entender cómo estaba su aplicación, cosas que ellos nunca habían encontrado hasta el momento, a pesar de que construyeron a conciencia la aplicación, descubrimos bastantes cosas. Acá hay un poco algún ejemplo de los tests que encontramos. Testeamos unos 58 escenarios en una semana, que obviamente esta empresa tampoco tenía mucha documentación sobre la aplicación, con lo cual el test exploratorio sirvió para también documentar los escenarios de negocio válidos. La cantidad de bugs la preservamos por un tema de confidencialidad con la empresa, pero bueno, encontramos de distintos tipos de bugs, distintos tipos de usabilidad, de seguridad, validaciones de reglas de negocio, comportamiento esperado que no se comportaba del todo bien, determinadas configuraciones móviles, etc. Y bueno, acá algunos ejemplos de cómo reportamos rápidamente, sin mucha inversión, usando Trello pudimos reportar y hacer un entorno colaborativo de trabajo con mi cliente, que le permitió a ellos rápidamente priorizar sus bugs y empezar a resolverlos, ¿no? Y bueno, como contaba antes, a través de Lipia automatizamos en forma muy rápida, en cuestión de una semana, los escenarios básicos, como para poder automatizamos 30 escenarios. En este reporte particular estamos viendo un subconjunto de ellos, pero esto permitió que los siguientes releases que ellos fueron haciendo con nuevas versiones del producto corregido fueran fácilmente verificables a través de esta automatización. Bueno, la duración duró un mes, pusimos 3 personas en el equipo, todos part-time, digamos, en distintos momentos. O sea, al principio la gente, el tester manual, estuvo más abocado al 100%, luego más haciendo un soporte al equipo automation. Y bueno, con muy pocas herramientas y un costo muy accesible pudimos hacer un proyecto muy corto que permitió a una empresa que por ahí no hubiera tenido la capacidad de poder hacer esto con alta inversión, lo hizo muy rápidamente y le pudimos dar una visibilidad rápida de los defectos que tenía la aplicación. Así que bueno, ¿qué aprendimos de esto? Y qué creo que es como algo para llevarnos de este caso de estudio, que igual después, si lo quieren leer en detalle, está en nuestro sitio web publicado. Básicamente es poder involucrar al equipo de desarrollo rápidamente en el proceso de calidad, ¿no? O sea, de control de calidad de software, que muchas veces a veces se olvida. Y hacer un proceso, digamos, un círculo virtuoso, ¿no? Testear, corregir, automatizar y poder hacer test en forma continua. Esto parece a veces algo muy sofisticado, muy complejo, pero no lo es tanto, digamos, y con las herramientas adecuadas se puede hacer muy rápido. Y empezar a adoptar prácticas, ¿no? de QA en los procesos de desarrollo. Nosotros hoy por hoy estamos ayudando a muchas empresas que olvidaron ese proceso de QA en el armado de sus equipos y ahora lo están considerando seriamente y bueno, estamos ayudando a hacer eso. Y creo que es una forma de no solo tener en cuenta, sino construir mejor software, ¿no? Y bueno, como decíamos antes, también no considerar solo el aspecto funcional, o sea, que la aplicación haga lo que tiene que hacer, si es un e-commerce, generar ventas, si es un portal de consulta de información y reportes como es este, que esos reportes salgan bien, etcétera, sino también validar requerimientos no funcionales, como la seguridad, la usabilidad, la accesibilidad y la performance.
que a veces no se tienen en cuenta y nos enteramos que hay un problema cuando ya es tarde y el problema sucedió en un entorno productivo. Bueno, esos son un poco los learnings y creo que fui bastante rápido. No sé si hay, Gustavo, si querés, si hay algunas preguntas. Hasta ahí llegó lo que tenía para contarles hoy. Espero se haya entendido y si no, me dicen y repasamos cualquiera de los puntos. No, en lo personal, me pareció bien así, corto y claro. ¿Podrías volver a una de las primeras slides donde mostrabas el panorama general? Eh, a, a ver un poquito más adelante. No, pero un ¿Este? poquito más. Ahí, el anterior. Ahí. Mm, tal cual. Em, Sin lugar a duda, como vos acabaste de mencionar recién, esta situación que nos mostraste como caso testigo me da a pensar que hay muchas empresas que se encuentran en la misma situación o peor y tal vez no lo sepan o no lo hayan diagnosticado al detalle con el que Crowdar diagnosticó, o me equivoco. Sí, es probable que haya muchas empresas que no saben que tienen esos problemas hasta que no se encuentran con ese problema en producción, ¿no? O sea, con un problema real con un cliente. Y nos ha pasado a algunas empresas que nos han venido a buscar luego de que les pasó eso. Pero lo importante por ahí es aprovechar en este momento donde muchos, como está muy parado todo, ¿no? También en algunas actividades, aprovechar a reenfocar a los equipos que por ahí en un momento de capacidad y de trabajo normal no tienen tiempo, ¿no? Para hacer esto. En el caso particular de este cliente, nosotros veníamos hablando con ellos hace rato y como era una empresa tan chica, siempre no podían poner su equipo a trabajar con nosotros, ni siquiera un tema de presupuesto, a veces era un tema de foco y de prioridad del equipo. Y bueno, como esto obligó a una reducción muy grande de sus actividades, que básicamente se trataba de vender información a empresas que invirtieran en otras ciudades, al detenerse los viajes y todo eso, es como que no tenían mucho volumen de negocios y dijeron, bueno, vamos a prepararnos bien para cuando esto vuelva a la normalidad podamos estar en un proceso mucho mejor del que estamos hoy, ¿no? Y luego de este diagnóstico y de haber detectado tanta cantidad de defectos, habiendo habiendo diseñado y ejecutado una cierta cantidad de casos de prueba mediante la herramienta Lipia, perdón, la plataforma Lipia, y evidenciando en Trello, eh, permite que después la empresa de alguna manera pueda también, aquellas empresas que no están del todo acomodadas o estructuradas o que no tienen bien organizado, también de alguna manera también les sirve para organizarse o reorganizarse incluso. Sí, totalmente, porque digamos, descubrieron como otras cosas que tenían que tener en cuenta y más allá de que algunas empresas puedan tener su equipo de Cuba dedicado o no por temas de presupuesto, al menos sí entendieron que sin mucho esfuerzo su propio equipo, el equipo de desarrollo existente, puede tener más herramientas a la mano que le permitan eh, hacer su proceso de desarrollo más rico y mejor, ¿no? O sea, teniendo en cuenta muchos aspectos que nosotros les mostramos que hasta ese momento no se habían tenido en cuenta y que parecen no ser importantes hasta que explotan, ¿no? Pero eh, es como que también les cambió un poco la mentalidad y dijeron, bueno, podemos también hacer esto más allá de que no estemos continuamente invirtiendo en esto, sino que Lipia, bueno, es open source, con lo cual hoy por hoy se puede bajar y utilizar. O sea, lo único que hay que hacer es poner un poco de infraestructura para poder ejecutarla, con lo cual tampoco es algo que se licencia y que tenga un costo recurrente, ¿no? Así que Lipia lo construimos nosotros para usarlo internamente en nuestros proyectos y bueno, después lo disponibilizamos a la comunidad para poder ser utilizado por cualquiera, ¿no? Sí, sí. Hace un tiempo atrás recuerdo que organizamos también y llevamos a cabo dos webinars en donde
personas de tu equipo mostraron cómo, cómo llevar a cabo una automatización en un browser, en un web service y en un mobile, e incluso también una de las personas de tu equipo explicó y enseñó cómo realizar diseños de casos y ejecuciones en BDD, si mal no recuerdo. Sí, sí, sí. Sí, concretamente sí. También pensamos en este webinar porque entendemos que por ahí eso es algo bastante, si se quiere, técnico para gente que tenga algún conocimiento previo, y lo que queríamos hacer con este webinar que acabamos de terminar también es poder acercar y explicarle a la persona de negocios del día a día qué significa esto, ¿no? De hacer software con calidad, que no es solo una parte más del proceso, sino que es una parte importante del proceso que tiene impacto en el negocio, ¿no? De hecho, nosotros este proyecto con City Curator lo hicimos, el primer contacto lo hicimos con el CEO de la compañía, que no es una persona de IT o de sistemas, y que entendió un poco la prioridad de esto para el negocio, ¿no? Sí, 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 si tuvieras que... Ahora en próximas semanas, tomo lo que dijiste recién, ¿no? En próximas semanas eh, estamos organizando ya para que se realice un evento que va a durar toda la semana, y estamos invitando a muchas empresas y a personas para que asistan. Va a ser todo virtual. Este tipo de caso, ¿lo hiciste antes de la pandemia o durante la pandemia? Digo yo porque esto se puede hacer totalmente remoto, o es necesario que los recursos estén in company como para poder relevar y demás. No, no, justamente es buena la pregunta, Gustavo. Nosotros en Crowdart somos una compañía all remote, o sea, trabajamos totalmente remoto desde el día uno. eh, con lo cual este tema de la pandemia no nos complicó tanto como otras empresas. Pero en particular este proyecto lo hicimos después de empezar la pandemia, o sea, lo hicimos en mayo más o menos, donde ya Europa estaba en plena crisis, y, y no tuvimos que tener ninguna reunión presencial. Obviamente con esta gente nos conocíamos de antes, teníamos contacto previo, pero no hubo que hacer ningún tema presencial, digamos, hicimos todo en forma remota, y la verdad que fluyó bastante bien. En general, lo que le pasa a nuestros clientes es un poco eso, ¿no? Es cómo hacer para dedicar tiempo a su equipo, porque esto es un trabajo en conjunto, no es algo que se pueda hacer eh, totalmente solo. Bueno, una parte sí, pero siempre hay que haber una interacción para que sirva lo que se hace. Y bueno, con los recursos adecuados y tratando de no ser disruptivo. También nosotros lo que tratamos de hacer es no obligar al cliente a que esté dedicando demasiados recursos a trabajar con nosotros, sino los necesarios como para ensamblar las soluciones que hacemos, de manera de que tampoco sea una dedicación que le impida sus actividades cotidianas, ¿no? Pero sí, todo se hizo remoto, particularmente. Perfecto, perfecto. Y en cuanto a, sabemos que hay empresas o compañías grandes que tienen legacies y tienen una estructura de seguridad informática que no permite que se accedan a determinados sitios, con determinados browsers y demás. En este sentido, al estar trabajando con Lipia, eh, ¿tuviste algún tipo de impedimento inicial con la empresa para poder permitir el acceso o habilitar ciertos canales como para poder hacer este diagnóstico, o fluyó también muy simple el tema? Digo En porque este, hay seguridad sí, informática en muchas empresas o en bancos, y pensemos en bancos, sí, sí. en donde hay Ujú. ciertas restricciones que son difíciles de sortear, ¿no es cierto? Sí, sí, correcto. Este caso puntual de esta empresa no fue un problema porque ellos tenían todo su ambiente de desarrollo montado en la nube, con lo cual no tuvimos demasiados problemas de acceso, más que un acceso de VPN simple. Es verdad lo que decís en cuanto a seguridad, pero bueno, Lipia tiene la particularidad que lo podés instalar tanto en premise como en la nube, y de hecho trabajamos mucho con bancos
obviamente los mecanismos de seguridad para conectarnos son más complicados y más exigentes, pero venimos haciéndolo hace bastantes años y la verdad que lo hemos superado. Al principio nos costó bastante eso, era una realidad medio complicada de explicar porque la mayoría de las empresas están acostumbrados a los servicios en donde el consultor viene a sus oficinas o trabaja en sus oficinas. Y bueno, nosotros éramos distintos en ese sentido hasta ahora, ¿no? Que ahora todo el mundo trabaja así. Claro, Pero los eh, precursores. sí, sí, en realidad fue una decisión hacerlo así y bueno, defendimos ese modelo porque también entendemos que la eficiencia pasa por otro lado, no por estar en la oficina sentado, ¿no? O sea, pasa por obtener resultados y por suerte pudimos construir esa cultura, bueno, con suerte, no solo por suerte, sino con mucho esfuerzo construimos esa cultura y todo el que trabaja con nosotros ya del primer día sabe que tiene que rendir resultados y eso es lo que hace que sea más fácil después la gestión, ¿no? O sea, no controlamos horarios, sino que controlamos resultados en nuestro equipo y nos comprometemos con eso. Por eso a veces algunos clientes nuestros nosotros por ahí estimamos esfuerzo para algunos proyectos y por ahí es menos del que el cliente espera y básicamente está razonado en eso, ¿no? De que le ponemos mucho foco al resultado y a generar valor, digamos, antes que sumar horas o poner recursos, porque sí, digamos, ¿no? Somos bastante exigentes con nosotros mismos en ese sentido. Muy bien, Javier. Eh, me parece bien hablando. Bárbaro, me parece bien. Todo lo que has dicho, por mi lado no tengo respuesta y ya estoy pensando en invitarte a ir al evento de la semana de septiembre, del 14 al 20, para ver si esto también lo puedes dirigir a invitados que yo pueda estar, podemos estar teniendo invitados que sean managers o jefes de área, porque capaz que también les pueden interesar estos temas, ¿no es cierto? Sí, sí, no hay problema. Ahí, Gustavo, cuando a disposición. Perfecto. Bueno, Javier, desde ya, muchísimas gracias. ¿Cómo No, de nada. contactar en el caso de que, porque este video lo voy a distribuir por LinkedIn y por las Ujú. redes, ¿cómo te pueden contactar en el caso de que quieran saber más acerca de Crowdar o... Ah, ahí está. Ahí en el último slide está los medios, los canales de contacto, está mi mail directo, me pueden escribir ahí. Y bueno, en los sitios de Crowdar y de Lipia, que es la herramienta que estábamos hablando hace un ratito. Perfecto, perfecto, Javier. Bueno, muchísimas gracias nuevamente, Javier Re, por tu tiempo, por tu disposición, por siempre acompañarnos a nosotros, acompañarme a mí siempre. Ujú. Y ya nos estamos viendo en la próxima, ¿verdad? Sí, bueno, ansioso por participar de vuelta. Gracias por la invitación, Gustavo, y nos estamos viendo. Dale, muchísimas gracias. Chau, chau.